¿Alguna vez te has sentido profundamente atraído por alguien? Sin embargo, las circunstancias hicieron que estar juntos estuvieran imposibles. Tal vez estás luchando con la confusión, el dolor, preguntándote por qué el universo traería a alguien tan significativo a tu camino solo para que la conexión se sienta sin resolver o incluso inalcanzable. Puede hacerte sentir perdido, en conflicto dentro de ti mismo, como un pedazo de tu corazón falta, o malinterpretando una verdad fundamental sobre el amor y el destino. ¿Qué pasa si esta experiencia no es un giro cruel del destino, sino un punto de inflexión crucial orquestado por las fuerzas más profundas que su conciencia cotidiana? Nuestra perspectiva cotidiana, gobernada por el ego, a menudo lucha por dar sentido a estos complejos paisajes emocionales. Aquí es donde las profundas ideas de Carl Jung se vuelven invaluables. Él entendió que los encuentros más importantes de la vida, especialmente los desafiantes, a menudo son guiados por una sabiduría más profunda que reside en el inconsciente. Únase a mí mientras exploramos, a través de una lente junguiana, por qué llegan estas conexiones difíciles y lo que realmente significan para su viaje para convertirse en la plena expresión de usted mismo. Esta exploración promete no solo respuestas, sino un camino para transformar la confusión en una profunda autoconciencia. Jung nos enseñó que nuestra psique es una interacción compleja de elementos conscientes e inconscientes. Dentro del inconsciente se encuentran poderosos arquetipos, patrones universales de energía que dan forma a nuestras experiencias y relaciones. A veces, una conexión no se trata de una relación duradera en el sentido convencional, sino de activar partes de nosotros mismos que han estado inactivas, tal vez aspectos de la sombra que necesitan integración, o una llamada hacia nuestro camino único de individualización. Estas personas pueden actuar como espejos, reflejando aspectos olvidados de nuestra persona o desencadenando preguntas profundas sobre nuestra identidad. El concepto de sincronicidad de Jung sugiere que estas coincidencias significativas, estas conexiones inexplicables, no son aleatorias, pero son alineaciones con propósito entre nuestro mundo interior y la realidad externa. Son símbolos que nos guían hacia el crecimiento necesario. Los sueños que tenemos sobre ellos, las imágenes recurrentes, sirven como símbolos del inconsciente, instándonos a prestar atención, a comprender el significado más profundo más allá del dolor de la superficie. El crecimiento rara vez ocurre sin desafío. La incomodidad de estas conexiones nos obliga a enfrentar necesidades ocultas, miedos y heridas, impulsándonos hacia adentro. Esta es la alquimia del alma de la que habló Jung, una transformación catalizada por la fricción. La otra persona se convierte en un mensajero, un catalizador, empujándonos más allá de los límites de nuestra estructura actual del ego hacia un ser más completo. A veces, mantener una conexión nos impide evolucionar. El acto de dejar ir, aunque doloroso, es un acto de profundo amor propio y un paso necesario en nuestra evolución personal. La verdadera tarea no se trata de mantener a la otra persona, sino integrar lo que despertó dentro de usted. El dolor se transforma en gratitud por el despertar. Lo que comienza como una conexión con otra, culmina en una poderosa reunión contigo mismo. Comprender estas dinámicas a través de la sabiduría de Carl Jung nos ayuda a ver que estas conexiones difíciles tienen un propósito más alto en nuestro viaje de individualización. No son obstáculos, sino pañales hacia la integridad del yo. El dolor enseña, las guías de confusión y el alquiler de liberación se libera. Recuerda, no estás roto, te estás convirtiendo. ¿Qué ideas te trajeron esto sobre tus propias conexiones difíciles? Comparta sus pensamientos a continuación. Y si eres un pensador profundo que busca profundas ideas psicológicas, suscríbete y llega a la campana de notificación para unir este viaje a las profundidades de la psique. Recuerda, no estás roto, te estás convirtiendo. Significa más allá del dolor superficial. El crecimiento rara vez ocurre sin desafío. La incomodidad de estas conexiones nos obliga a enfrentar necesidades ocultas, miedos y heridas, impulsándonos hacia adentro. Esta es la alquimia del alma de la que habló Jung, una transformación catalizada por la fricción. La otra persona se convierte en un mensajero, un catalizador, empujándonos más allá de los límites de nuestra estructura actual del ego hacia un ser más completo.
A veces, mantener una conexión nos impide evolucionar. El acto de dejar ir, aunque doloroso, es un acto de profundo amor propio y un paso necesario en nuestra evolución personal. La verdadera tarea no se trata de mantener a la otra persona, sino integrar lo que despertó dentro de usted. El dolor se transforma en gratitud por el despertar. Lo que comienza como una conexión con otra, culmina en una poderosa reunión contigo mismo. Comprender estas dinámicas a través de la sabiduría de Carl Jung nos ayuda a ver que estas conexiones difíciles tienen un propósito más alto en nuestro viaje de individualización. No son obstáculos, sino pañales hacia la integridad del yo. El dolor enseña, las guías de confusión y el alquiler de liberación se libera. Recuerda, no estás roto, te estás convirtiendo. ¿Qué ideas te trajeron esto sobre tus propias conexiones difíciles? Comparta sus pensamientos a continuación. Y si eres un pensador profundo que busca profundas ideas psicológicas, suscríbete y llega a la campana de notificación para unir este viaje a las profundidades de la psique. Recuerda, no estás roto, te estás convirtiendo. Este proceso de convertirse, de integrar las lecciones aprendidas de las conexiones dolorosas, a menudo implica aventurarse en el territorio del inconsciente. Carl Jung enseñó que nuestras interacciones, especialmente las desafiantes, pueden provocar aspectos enterrados de nuestra psique. Traen a las partes de la superficie de nuestra sombra. Esos aspectos de nosotros mismos. Es incómodo, sí, porque la sombra sostiene lo que nuestro ego encuentra inaceptable. Pero brillar una luz en estas partes es crucial para el crecimiento. Estas relaciones actúan como espejos, que nos reflexionan lo que necesitamos para ver para nuestro viaje de individualización. Nos muestran los lugares donde nuestra persona podría ser demasiado rígida o donde nuestro sentido de sí mismo sigue siendo frágil, dependiendo demasiado de la validación externa. A veces, el momento de estas conexiones difíciles, o las ideas que surgen de ellas, se sienten profundamente significativas, como casos de sincronicidad que nos guían hacia la conciencia necesaria. Las ideas también pueden aparecer no solo a través de la confrontación directa, sino también a través de nuestros sueños. Los símbolos que aparecen en nuestros sueños pueden ofrecer una orientación profunda, mostrándonos los arquetipos en juego en nuestras relaciones y revelando las corrientes ocultas de la mente inconsciente de que estas conexiones difíciles han activado. Reconociendo estos patrones, estos símbolos, es un paso más cerca de comprender el significado más profundo del que Carl Jung habló en el viaje hacia la integridad y la realización del yo. Es una inauguración continua, desafiando los viejos límites del ego, e invitar a una expresión más auténtica de quienes realmente debemos ser. Esta expresión más auténtica no es fácil. A menudo requiere que examinemos valientemente las partes de nosotros mismos que hemos mantenido ocultos, los aspectos de la sombra que las relaciones desafiantes inevitablemente provocan. Es una confrontación con el inconsciente, una parte necesaria del proceso de individualización. Carl Jung enfatizó que este viaje no se trata de volverse perfecto, sino de estar completo, integrar las piezas dispares de nuestra psique. Nuestras conexiones con los demás son catalizadores poderosos para esta integración. Desafían los límites cómodos de nuestro ego, obligándonos a ver más allá de la persona que hemos construido para el mundo. Cuando alguien nos devuelve una verdad incómoda sobre nuestra sombra, es un regalo difícil, pero invaluable en el camino hacia el yo. Estas interacciones retiran las capas, revelando los arquetipos que podrían estar impulsando nuestros patrones de comportamiento y atracción. ¿Estamos viviendo un arquetipo de rescatador o tal vez el sanador herido? Comprender estos patrones universales subyacentes que Carl Jung identificó como residente en el inconsciente colectivo nos ayuda a obtener una perspectiva de por qué ciertas dinámicas de relaciones siguen repitiendo en nuestras vidas. A veces las ideas sobre estos patrones arquetípicos o nuestra propia sombra se producen a través de la sincronicidad, una coincidencia significativa en la que un evento externo se alinea perfectamente con una realización interna, a menudo relacionada con una lucha de relaciones. O la guía podría llegar al rico paisaje de nuestros sueños. Los símbolos presentados en los sueños relacionados con una conexión difícil pueden ser increíblemente potentes, ofreciendo pistas sobre las fuerzas inconscientes en juego y los arquetipos que influyen en la situación.
Descifrar estos símbolos ayuda al ego a comprender lo que el ser más profundo está tratando de comunicarse sobre los pasos necesarios para el crecimiento y la curación. Se trata de reconocer que la relación externa también es un paisaje interno, que refleja aspectos de nuestra propia sombra o una llamada hacia un ser más integrado. Esta interacción constante entre nuestro mundo interior y nuestras conexiones externas es fundamental para la perspectiva junguiana. Destaca cómo las relaciones, incluso las dolorosas, no son eventos aleatorios, sino eventos significativos cargados con un significado simbólico, guiándonos hacia la individualización. Empujan el ego para expandir su comprensión e integrar el vasto contenido del inconsciente. Cada desafío en relación es una invitación para dejar caer un poco más la persona rígida, abrazar la sombra incómoda y pisar más completamente en el potencial del yo. Es un proceso continuo de aprender a mantener la tensión de los opuestos dentro de nosotros mismos, una parte clave del viaje que Carl Jung describió. Cuando podemos ver nuestras relaciones a través de esta lente, reconociendo los arquetipos, el trabajo de la sombra, el potencial de sincronicidad y la sabiduría de los sueños y los símbolos, se transforman de meras interacciones en profundas iniciaciones. Se convierten en caminos para comprender no solo la otra persona, sino también las profundidades de nuestra propia mente inconsciente y su conexión con el colectivo. Esta conciencia ampliada desafía la visión limitada de nuestro ego y nos abre a una forma más rica y auténtica de ser, alineándonos más estrechamente con la sabiduría inherente del yo. Es un proceso humilde, que requiere coraje para mirar hacia adentro cuando las relaciones externas se sienten desafiantes. Nos recuerda que el trabajo comienza internamente, y nuestras conexiones sirven como espejos poderosos para ese estado interno. La persona que proyectamos se está probando constantemente, revelando grietas donde la sombra está tratando de emerger, o donde el yo anhela la expresión. Comprender estas dinámicas, gracias a las ideas de Carl Jung, nos permite navegar estas aguas con una mayor compasión, tanto para nosotros como para los demás. Comenzamos a ver a la persona difícil no solo como una fuente de dolor, sino como un catalizador para nuestro propio crecimiento, un jugador clave en el drama que se desarrolla de nuestra individualización. Es un reconocimiento de que los desafíos no están sucediendo para ya nosotros, sino para ya nosotros, proporcionando la fricción necesaria para pulir la gema del yo. Este cambio de perspectiva es transformador. Nos mueve más allá de la culpa y en la curiosidad sobre lo que la relación revela sobre nuestros propios patrones y arquetipos inconscientes. Comenzamos a prestar atención a los símbolos que surgen en torno a estas conexiones, ya sea en los sueños o en la vida de vigilia, buscando su significado más profundo. Esta es la esencia de la psicología analítica que Carl Jung desarrolló. Al ver el viaje del alma reflejado en el tejido de nuestras vidas, especialmente en el complejo tapiz de las relaciones humanas. La lucha por conectarse auténticamente, al tiempo que integra la sombra y se va más allá de los límites de la persona, es lo mismo de individualización. Es un proceso de por vida de ser más consciente, permitiendo que el ego sirva al propósito más amplio del yo. A veces, un momento de confrontación difícil podría ser seguido por una sorprendente sincronía, confirmando que estamos en el camino correcto o destacando una verdad oculta del inconsciente. Estos momentos se sienten profundamente significativos, guiándonos hacia una mayor integridad. Subrayan la opinión de Carl Jung de que la vida no es solo una serie de eventos aleatorios, sino un viaje significativo lleno de símbolos y conexiones que están trabajando para la realización del yo. Es un diálogo continuo entre el ego consciente y el vasto y misterioso inconsciente, facilitado y a menudo provocado por las personas que encontramos. Reconocer los arquetipos en juego en estas interacciones nos da un marco para comprender las fuerzas psicológicas más profundas en el trabajo. En lugar de perderse en el drama personal, podemos ver que los patrones universales se manifiestan. Este desapego permite una idea y la posibilidad de responder de manera diferente, rompiendo viejos patrones impulsados por la sombra o una persona rígida. Se trata de brindar más conciencia a nuestras relaciones, guiada por la sabiduría del inconsciente, como se revela a través de sueños, símbolos y sincronicidad.
Este es el camino hacia vivir de manera más auténtica del centro del yo, en lugar de ser dictado por las demandas del ego o las expectativas de la persona. Y en el centro de este proceso, estas conexiones difíciles a menudo brindan una luz cegadora sobre nuestra sombra. La sombra, en la psicología de Carl Jung, es la parte oculta, reprimida o no desarrollada de nosotros mismos que podríamos negar o proyectar en los demás. Los rasgos mismos en otra persona que irritan, frustran o incluso nos enfurecen a menudo son aspectos de nuestra propia sombra que no hemos reconocido o integrado. Estas personas desafiantes actúan como espejos, obligando al ego a enfrentar partes del inconsciente que preferiría mantener escondido. Es incómodo, sí, pero es un trabajo profundamente necesario para la individualización. Sin llevar la sombra a la luz de la conciencia, seguimos siendo incompletos, luchando constantemente en los reflejos externos de nuestros conflictos internos. No se trata de excusar el comportamiento difícil en los demás, sino de comprender la función psicológica que sirve en nuestro propio viaje hacia el yo. Las emociones intensas provocadas por estas interacciones son símbolos poderosos que apuntan directamente a áreas dentro de nuestro inconsciente que necesitan atención. Quizás es una ira no expresada, una vulnerabilidad negada o un deseo suprimido. Estas conexiones desmantelan la persona cuidadosamente construida, rompiendo su fachada y revelando la materia prima debajo, incluida la sombra. La inclinación natural del ego es defender la persona y alejar a la persona difícil, evitando así la confrontación con la sombra. Pero la sabiduría más profunda del yo, guiada por los arquetipos que se agitan en el inconsciente, orquesta estos encuentros precisamente porque son necesarios para el crecimiento, para la integración, para la expansión más allá de la perspectiva del ego limitada. A veces, comprender los arquetipos específicos que se activan en la dinámica pueden proporcionar una claridad inmensa. ¿Estamos reaccionando de un arquetipo infantil abandonado? La otra persona está encarnando un aspecto destructivo del arquetipo de padre o madre. Reconocer estos patrones universales nos ayuda a separarse del dolor puramente personal y ver las fuerzas arquetípicas en juego, lo que hace que el proceso de individualización sea menos culpable y más sobre el autodescubrimiento. Las ideas obtenidas al explorar estas dinámicas a menudo se pueden iluminar aún más a través de los sueños, que ofrecen símbolos potentes del inconsciente, proporcionando pistas sobre el significado de la conexión difícil y el material de sombra específico o la energía arquetípica que necesita integración. Puede ocurrir una sincronicidad, aparentemente no relacionada, pero reflejando la lucha interna o el avance relacionado con la relación difícil, confirmando la presencia de un patrón más grande y significativo en el trabajo, como lo describe Carl Jung. Es una interacción constante entre lo consciente e inconsciente, con estas personas desafiantes que sirven como catalizadores. Nos empujan fuera de la complacencia, obligando al ego a expandir su comprensión del yo e integrar los aspectos previamente repugnados de la sombra. Este doloroso proceso de integrar al inconsciente es fundamental para la individualización, lo que nos lleva más cerca de vivir una vida alineada con la totalidad de quienes somos, no solo la persona aceptable. Esta alineación no es un destino fácil de alcanzar. Exige coraje para enfrentar los aspectos de la sombra de nosotros mismos que estas relaciones difíciles exponen inevitablemente. Las personas que más nos irritan, que desencadenan nuestras inseguridades o ira más profundas, a menudo cumplen un propósito crucial desde la perspectiva del inconsciente. Levantan un espejo, a veces con dureza, reflejando partes de nuestra sombra que hemos escondido cuidadosamente, no solo del mundo, sino incluso de nuestro ego consciente. La incomodidad surge porque esto desafía la personalidad cuidadosamente construida que presentamos, sacudiendo los cimientos de nuestra identidad familiar. Cuando alguien presiona constantemente nuestros botones, no se trata solo de ellos. Es una sincronicidad, un momento de coincidencia significativa guiada por las capas más profundas del yo, señalando algo dentro de nosotros que necesita atención, integración y curación. Esto se hace eco de la comprensión de Carl Jung de que la psique es un sistema autorregulador constantemente que se esfuerza por la integridad. Los símbolos y temas que surgen en nuestros sueños durante estos períodos desafiantes
A menudo están directamente relacionados con la difícil dinámica de la relación, ofreciendo ideas simbólicas sobre el material de sombra específico que se activa o los patrones arquetípicos en juego. Por ejemplo, un sueño podría presentar una figura monstruosa que, tras la reflexión, encarna los rasgos que encontramos más insoportables en la persona desafiante, rasgos que a menudo son aspectos no reconocidos de nuestra propia sombra. Trabajar con estos símbolos del inconsciente es vital. Ayuda a evitar las defensas del ego y proporciona una comprensión más profunda de la turbulencia emocional. La verdadera individualización requiere esta valiente exploración de la sombra, facilitada por las mismas personas que nos incomodan. En esencia, son agentes alquímicos, agitando el contenido de nuestro caldero inconsciente, obligándonos a procesar emociones y patrones que de otro modo podrían permanecer latentes debajo de la superficie de nuestra personalidad cotidiana. El dolor no es el objetivo, sino el catalizador. Nos obliga a cuestionar nuestras reacciones habituales, a mirar más allá de la molestia de la superficie y preguntar, ¿qué dentro de mí está siendo activado por esta persona? ¿Qué aspecto de mi sombra está reflejando? ¿Qué arquetipos más profundos están dando forma a esta interacción? Estas preguntas, aunque difíciles, son las puertas del profundo autoconocimiento, que nos llevan más allá de las limitaciones de la comprensión actual del ego, hacia una realización más completa del yo. La sincronicidad de conocer a una persona de este tipo precisamente cuando estamos listos, incluso si no nos sentimos listos conscientemente, destaca la inteligencia del inconsciente que guía nuestro camino hacia la integración. Es un proceso de hacer que el inconsciente consciente, integrando partes de la sombra a la luz de la conciencia, y en última instancia, amplíe la capacidad del ego para mantener la complejidad y la totalidad del yo. Estos encuentros incómodos, vistos a través de una lente junguiana, pierden su connotación puramente negativa y se reformulan como oportunidades esenciales, incluso sincrónicas, de crecimiento. Proporcionan la fricción necesaria para desgastar los bordes rígidos de la persona, lo que permite una expresión más auténtica del ser más profundo. La sabiduría no se encuentra en evitar la incomodidad, sino en apoyarse en ella, confiando en que dentro de la dinámica desafiante se encuentran los símbolos y las lecciones necesarias para nuestro próximo paso evolutivo en el camino de la individualización. Este viaje a la sombra, guiado a menudo por encuentros sincrónicos inesperados e iluminado por el lenguaje simbólico de los sueños, es fundamental para darse cuenta del máximo potencial descrito por Carl Jung. En esencia, la aplicación del marco de Carl Jung nos enseña que las relaciones aparentemente difíciles son catalizadores poderosos guiados por el inconsciente, ofreciendo espejos a nuestra sombra y ayudándonos a navegar las limitaciones del ego y la rigidez de la persona, pasos esenciales en el complejo viaje de individualización hacia un ser más integrado. Confíe en el poder transformador inherente a estas dinámicas desafiantes, ya que dentro de la fricción se encuentran los símbolos y las lecciones necesarias para el crecimiento, a menudo iluminadas por el lenguaje de los sueños y la sincronicidad inesperada. Nos encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Cómo han servido las interacciones desafiantes en su vida, como guías inesperadas en su viaje de individualización? Para los pensadores profundos listos para navegar por las complejidades del inconsciente y abrazar las lecciones ocultas en las inesperadas sincronicidades de la vida, asegúrese de suscribir y activar notificaciones para más exploraciones en la profunda sabiduría de Carl Jung sobre el ego, el yo, los arquetipos y el lenguaje simbólico de los sueños.